Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes con un panel de lujo. Tenemos como invitadas a la doctora Dogneris Rivas, que nos va a presentar un artículo sobre el papel de las linfadenectomías en cáncer de ovario y tendremos como comentaristas a la doctora Liliana Castillo y la doctora Sunángela Escalona. Más adelante vamos a profundizar un poco su presentación. Bueno, vamos a hablar sobre un artículo publicado recientemente que trata el papel de las linfadenectomías en el cáncer de ovario avanzado, precisamente un grupo excluido del estudio Lion, del famoso estudio Lion. Entonces, bueno, para hacer una breve reseña del comité académico que nos acompaña, bueno, tenemos la doctora Dogneris Rivas. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, posgrado de cirugía general en el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, y cirujano oncólogo, Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño de Valencia, la Universidad de Carabobo. Tuve el honor de realizar mi posgrado de oncología en conjunto con Doc Neris. De verdad que, bueno, Doc Neris es una persona excelente que siempre va adelante cuando uno dice, bueno, que te vas a plantear un proyecto, y ella está anotando qué es lo que hay que hacer para empezar. No es así de esas personas. Y bueno, para seguir en esa misma onda, tenemos también a la doctora Liliana Castillo, que hoy casualmente en la mañana le dije, bueno, Liliana, pero ¿cómo haces para estar en todo? Y bueno, también es de esas personas que están siempre activas. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad de Carabobo, posgrado de medicina interna en el Hospital Central, Universidad de Carabobo, posgrado de Medicina Oncológica en el Instituto de Oncología Doctor Miguel Pérez Carreño. Tiene también un fellow de oncología molecular de la Universidad de Barcelona, España, jefe del servicio de oncología médica del Oncológico Miguel Pérez Carreño, docente de pre y posgrado, coordinadora del posgrado de medicina oncológica y también miembro de la coordinación del posgrado de cirugía oncológica. Para mí siempre es un honor contar con Liliana, porque siempre lo que dice es muy acertada siempre en sus comentarios, y bueno, y además que tiene amplia experiencia en el tratamiento con pacientes con cáncer de ovario. Y bueno, también tenemos a la doctora Sunángela Escalona. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, posgrado de ginecología y obstetricia, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, ginecólogo, oncólogo, egresada del Servicio Oncológico del Hospitalario del Seguro Social, conocido como Hospital Padre Machado. Medicina regenerativa, láser y funcional, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, docente universitario pregrado y de la UCLA. Bueno, una de las mejores conferencias que yo he visto en cáncer de endometrio y cáncer de ovario ha sido de la doctora Sunángela Scaloni. Para mí fue un honor invitarla a que nos acompañara en este panel. Y bueno, de verdad que es un resumen lo que hice sobre el currículo de ellas. Y bueno, es un placer contar con la experiencia. Bueno, vamos a ver si, Dogneris, puedes empezar a compartir tu pantalla para presentar el artículo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por la invitación y también por esa introducción que nos diste. Sí. Súper. Bueno, vamos a iniciar entonces con la revisión de este artículo de investigación. Bastante contenta de esta invitación, el tercer encuentro del Club Virtual Académico. Y bueno, Ronald, este, gracias por tenerme presente siempre. A pesar pues de la clara tendencia del cáncer epitelial de ovario avanzado de generar implantes peritoneales y de la diseminación linfática que tiene como principal vía para generar pues diseminación, anteriormente no se había establecido muy bien con un estudio de alta evidencia el verdadero valor terapéutico que tenía la linfadenectomía paraórtica y pélvica en la evolución, en la sobrevida global y la evolución libre de enfermedad del cáncer epitelial de ovario. Es por ello, bueno, que vamos a revisar este artículo. Sin embargo, antes de hablar de este artículo que se denomina el rol de la linfadenectomía en el cáncer de ovario avanzado, análisis de un subgrupo de pacientes excluidas, del ensayo Lion, fue de la Corte Charité, de un hospital que queda en Berlín. Ya le vamos a explicar primero de qué se trata el ensayo Lion para poder entender de qué estamos hablando cuando decimos de estas pacientes que fueron estudiadas en este ensayo, poder pues entender todo esto. Este fue un estudio que fue publicado en la Revista Internacional de
de cáncer ginecológico y fue realizado en el año 2025. Vamos a comenzar primero con hablándoles del estudio Lion, un estudio que a pesar de que habían varios estudios previos de la linfadenectomía pélvica, no existía un estudio prospectivo que tuviera una buena base metodológica desde el punto de vista estadístico. Eran estudios retrospectivos que nos tenían muchos fallos para determinar con precisión el valor de la linfadenectomía en el cáncer epitelial de ovario. Entonces, este grupo, el grupo de Harter y colaboradores, en febrero del 2019 publican un artículo denominado la linfadenectomía en pacientes con cáncer epitelial de ovario, un estudio randomizado, prospectivo, que fue publicado en febrero del año 2019 en la revista New England Journal of Medicine y es el popular estudio Lion. Este estudio es un estudio multicéntrico controlado prospectivo en el cual se basaba en evidenciar el valor de la linfadenectomía en pacientes con cáncer epitelial de ovario avanzado. Básicamente el objetivo era determinar la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Ellos tomaron inicialmente un grupo de 647 pacientes, a los cuales 423 le iban a hacer linfadenectomía y a 324 no le iban a realizar linfadenectomía. Este estudio usaron un sistema de aleatorización, disculpen, bastante rigurosa de la manera siguiente. Una vez que ellos incluían el paciente para su estudio, ellos preseleccionaban los pacientes, alcanzaban el objetivo. Por supuesto, el paciente tenían que hacerle una citorreducción completa para poder decir, mira, sí, si el paciente es candidato a hacer citorreducción completa, este paciente puede ser candidato para el estudio. Entonces, una vez que se determinaba que el compartimiento intraperitoneal era totalmente resecado o podía ser totalmente resecado, mediante una llamada telefónica se comunicaban con su grupo de estudio y ellos determinaban de forma aleatoria quién iba a linfadenectomía y quién no iba a linfadenectomía. Ellos incluyeron a pacientes entre estadios 2 a estadios 4 con metástasis resecable en pulmón, peritoneal, hígado, vaso y peritoneo parietal. Muy bien. Entonces, ellos excluyeron, y este fue uno de los puntos más importantes del estudio Lion, fue que ellos excluyeron a aquellos pacientes que tenían ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Solamente aceptaron pacientes que cuando hacían la disección retroperitoneal que iba desde la vena renal hasta la región inguinal, cuando se liberaba todo ese espacio desde el punto de vista quirúrgico, y veían que clínicamente no existía ningún ganglio comprometido desde el punto de vista macroscópico, o sea, no estaba aumentado de tamaño, ese era el paciente ideal, y el que tenía por lo menos un ganglio aumentado de tamaño ya quedaba excluido del estudio. Un estudio que se realizó desde diciembre del 2008 hasta febrero del 2012, publicado, como les dije, en el año 2019. Aquí más o menos en este cuadro es para representar los criterios que ellos usaron para hacer la inclusión y la exclusión de los pacientes para el estudio. Varios por abandono, otros porque tuvieron algunas complicaciones intraoperatorias, murieron, etc. Bien, dentro de los resultados del estudio Lion, para resumirles, fíjense, la sobrevida, ellos quisieron evidenciar la sobrevida media global, que fue de 69.2 meses para aquellos pacientes que no les realizaron linfadenectomía, en relación a 65.5 meses a aquellos pacientes que le realizaron linfadenectomía, respectivamente. La supervivencia libre de progresión fue igual para ambos grupos, no hubo ninguna diferencia significativa. La morbilidad postoperatoria, la morbilidad postoperatoria severa que fue expresada en el hecho de una relaparotomía, ya sea por sangrado, por algún tipo de lesión incidental, fue de 12.4% del grupo que se le realizó linfadenectomía versus 6.5% en el grupo en el cual no se le realizó linfadenectomía. Evidentemente, pues menos complicaciones postoperatorias inmediatas en aquellos pacientes en los que no se les realizó la disección. Bien, mortalidad postoperatoria 3.1 en pacientes que le realizaron linfadenectomía versus 0.9 en aquellos pacientes que no se le realizó linfadenectomía.
55,7 de aquellos pacientes que le realizaron linfadenectomía tenían ganglios subclínicos metastásicos en la biopsia definitiva, solamente 55. Quiere decir que hay un porcentaje importante de esos pacientes que le realizaron linfadenectomía y no tenían ningún ganglio positivo. Es por esto que no se observó ningún beneficio en la sobrevida global y en la sobrevida libre de progresión en estos pacientes. Bien. Es por ello que al haber hecho esta breve explicación del estudio Lyon, que es un poquito más extenso, vamos a hablar entonces de este estudio que era de esas pacientes que fueron excluidas del estudio Lyon. El estudio Lyon, como les dije anteriormente, concluyó que la linfadenectomía no ofrecía beneficios en pacientes con cáncer de ovario avanzado que no presenten adenopatías ni enfermedad residual. Ese es su grupo de pacientes excluidos, ¿okay? Fueron el objetivo de este estudio y fue para ver si la linfadenectomía ofrecía algún beneficio extra en aquellos pacientes que tenían ganglios linfáticos aumentados de tamaño en la linfadenectomía y en su sobrevida global y su sobrevida libre de progresión. Fue un estudio retrospectivo de un solo centro, que fue en el Hospital de Charité en Berlín. Se incluyeron 200, aquí lo vemos, 202 pacientes. Estos 202 pacientes fueron del estudio Lyon, ¿verdad? Y de ese subgrupo de pacientes, ellos excluyeron 114 pacientes, 25% de ellos tenían otro tipo de histologías asociadas, 31% no tenían criterios de resección completa intraperitoneal y 38,8% tenían ganglios linfáticos aumentados de tamaño, pero eran irresecables. Los resultados de este estudio fue, bueno, 60% de las adenopatías fueron positivas histológicamente, quedando un 40% de esas adenopatías que aunque estuvieran aumentadas de tamaño, no tenían enfermedad. Una supervivencia global menor que en el grupo excluido que en el grupo Lyon, 54 meses versus 65 meses, aproximadamente unos 11 meses de diferencia. Esta fue la única diferencia más o menos significativa que ellos vieron. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico no fue relevante. Y una sobrevida libre de progresión solamente de 24 meses, que fue la media. Tampoco hubo diferencia significativa en ambos grupos. Concluyen de este estudio que la linfadenectomía sistemática pues, no mejora la supervivencia, incluso con ganglios grandes, siempre que la resección sea completa, y que la evaluación intraoperatoria, a pesar de que esto no era un objetivo del estudio, la evaluación intraoperatoria de los ganglios linfáticos por parte del cirujano a veces es subjetiva y es inexacta. No tenían como un criterio o un patrón bien definido para establecer esto. Yo pienso que pues, la citorreducción máxima es el objetivo esencial en el tratamiento del carcinoma epitelial de ovario avanzado, incluyendo toda enfermedad macroscópica, aunque esté localizada en ganglios linfáticos, especialmente cuando se ha logrado citorreducción óptima intraperitoneal. La remoción de adenopatía sigue siendo parte del esfuerzo citorreductor y debemos recordar que en el cáncer de ovario la base fundamental, entiendo pues que somos un grupo multidisciplinario, pero definitivamente la cirugía es el pilar fundamental del tratamiento del cáncer epitelial de ovario. El que establece el pronóstico del paciente tiene que ser lo ideal en la única, una cirugía, la mejor cirugía para ese paciente, dejar todo lo más que puedas libre de enfermedad macroscópica, hacer un máximo esfuerzo de citorreducción cuando sea posible, y si vemos algún tipo de ganglio que se encuentra aumentado de tamaño, bueno, eso forma parte de la citorreducción. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, don Neris. A mí me parece, bueno, siempre muy interesante esa publicación del estudio Lion y bueno, y esta nueva publicación de este nuevo subgrupo. El estudio Lion tenía como puntos débiles o ciertos puntos que ellos incluso lo colocaban en las debilidades. Sin embargo, ellos aclaraban en el estudio que ellos habían realizado un esfuerzo en la selección de los cirujanos que participaron en el estudio, porque la resección quirúrgica es muy subjetiva entre un centro y otro. También fue muy interesante que ellos habían sacado del estudio pacientes con adenopatías que los cirujanos percibían como que si tuvieran enfermedad y al final creo que es este mismo grupo que estábamos presentando el día de hoy y otro grupo que era de linfadenectomías cuando la citorreducción no era completa. Entonces, de verdad que fue bien objetivo este estudio
Sin embargo, bueno, en la medicina basada en evidencia, los estudios prospectivos aleatorizados son los que nos deberían marcar la pauta. Ahora, bueno, a Sí. mí me gustaría escuchar la opinión de nuestra médica oncóloga invitada, la doctora Liliana Castillo, para ver qué opina del estudio. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, siempre es un placer. El estudio es un estudio interesante, ok, pero que hay que evaluarlo en el contexto y en el valor que le podemos dar. Una de las cosas que hay que recalcar de estos autores es que ellos tienen no la valentía, sino la honestidad de reconocer cuáles son sus limitaciones, ¿ok? Y una de ellas es que, por supuesto, se trata de un estudio retrospectivo. Usted sabe perfectamente que un estudio retrospectivo es un estudio de revisión donde usted no puede manipular ninguna de las variables porque ya el hecho ocurrió. ¿Ok? Y que tampoco estuvo en el momento de la realización del hecho y que por lo tanto usted no pudo eh, controlar ninguna de las variables que está en el estudio. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un estudio monocéntrico, es decir, un solo centro. Cuando uno quiere tener mayor poder estadístico, pues distribuye en diferentes centros para que también exista la posibilidad de la reproducibilidad. Y una cosa muy importante que también tiene que hacerse es que ellos ponen a la disposición la data. Esta data de este estudio está disponible para el editor de la revista, por supuesto, y que si hay un grupo interesado en reproducir este estudio, pueda hacerlo a partir de esa data. Eso también es importante porque quiere decir que no es ningún estudio que ellos se están inventando, sino que realmente eso fue una revisión de los datos del estudio Lion. ¿Ok? Entonces, eso desde el punto de vista metodológico, de la fuerza de la metodología del estudio. Desde el punto de vista de cómo se realiza el estudio, incluso el estudio Lion, es un factor subjetivo que el cirujano pueda decir qué le parece si es una linfadenopatía o no. ¿Ok? Entonces va a depender de la experiencia del cirujano, del centro donde se esté realizando, ¿ok? Y ya sabemos que es un solo centro. Entonces ahí te va agregando sesgo, ¿ok? También tenemos que tomar en cuenta en qué fecha fue la recolección de los individuos, los sujetos del estudio. Afortunadamente la oncología ha avanzado muchísimo, ¿ok? Y también es de recalcar que los estudios de imágenes son más profundos hoy en día y se hacen antes de la cirugía, cosa que en el momento de la recolección todavía no estaba estipulado que deberíamos hacer tomografías y resonancias antes de llevar al paciente a mesa quirúrgica y decidir qué tipo de procedimiento vamos a realizar en ese momento, ¿ok? Entonces, sabiendo todo eso, usted le puede dar el valor al estudio que tiene. No lo estamos en ningún momento despreciando ni nada. Es un estudio muy valioso, muy interesante, pero sería preciso que pudiésemos modernizarlo y tratar de hacerlo en nuestro entorno para poder también ver cuáles son nuestros resultados. ¿Ok? Muy bien. Excelente, Liliana. Vamos a escuchar la opinión de la doctora Sunángela. Sunángela, ¿qué te parece como ginecólogo oncólogo? ¿Cuál es tu opinión acerca del estudio? De verdad que me parece súper interesante. Primero que nada, quiero agradecerles por permitirme estar en un panel tan importante como este. Me siento muy privilegiada. Pero sí, lo que es el estudio Lion nos deja a nosotros un buen sabor de boca. ¿Qué me refiero? Cuando de repente evaluamos el estudio Panizzi en el año 2005, era un estudio que fue muy criticado por todas sus debilidades, como bien comentó la doctora, tenía mucha subjetividad, eran centros que no estaban estandarizados, era muy irregular la elección de los cirujanos, entre otras cosas, y entonces eso quizás quitaba la posibilidad de poder justificar la omisión de la linfadenectomía en lo que era definido como un cáncer de ovario avanzado. El estudio Lion quiso estandarizar y superar todas esas debilidades. Y tres de los autores del estudio Charite se encuentran dentro del estudio Lion, ¿ok? Entonces, tres de los autores utilizan esa misma data que se utilizó en ese estudio que fue prospectivo, multicéntrico, que abarcó 7 países diferentes, entre otras cosas, para poder evaluar ese campo que no fue utilizado, que fueron esos ganglios aumentados de tamaño desde el punto de vista macroscópicos y que al ser voluminosos quizás podían quitar la posibilidad de ese beneficio de la linfadenectomía.
Esto es algo que se ha visto reflejado en absolutamente todos los estudios publicados en la actualidad. De hecho, está el estudio Caraco, que incluye lo que es la parte de la neoadyuvancia, publicado ahorita en el año 2025, en donde también incluyen lo que son ganglios voluminosos y nos dicen que no se aporta un beneficio de la linfadenectomía en estas pacientes siempre y cuando, y es importante recalcarlo, se extraigan o se resequen todos aquellos ganglios voluminosos de forma adecuada. Se insiste que cuando tenemos el diagnóstico de un cáncer de ovario avanzado es necesario como pilar fundamental la citorreducción óptima, porque incluso en aquellas pacientes que tenían ganglios negativos, o sea, aquellas pacientes que tienen ganglios negativos, si no se hacía una citorreducción óptima, su sobrevida global y su sobrevida libre de progresión era mucho peor. Y que en aquellas pacientes que tenían ganglios positivos, pero con una citorreducción que no era óptima, también tenían una sobrevida global y una sobrevida libre de enfermedad mucho peor, que alcanzaban incluso hasta 12, 16 meses de diferencia. Entonces, nos recalca la necesidad de la citorreducción óptima como pilar de la cirugía, y además de esto, la posibilidad entonces de entender de que una linfadenectomía no va a agregar más, que como en todos los estudios se ha demostrado, una mayor morbilidad, una mayor tasa de complicaciones, una mortalidad que alcanza en los primeros 10 días hasta de un 13-14% mayor que en aquellas pacientes que no se realiza este tipo de esfuerzo quirúrgico, que no sea más allá de para dejar macroscópicamente la persona sin lesión. Y lo que hablaba la doctora Liliana, la subjetividad en cuanto a lo que es la parte de la clasificación de un ganglio como voluminoso. Este estudio nos demostró que hasta en un 25% de las pacientes que el cirujano o que uno como cirujano, quizás por ese miedito quirúrgico, considera que es un ganglio macroscópicamente posible, hasta un 25% era negativo. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento cuando completamos algún tipo de cirugía de estadiaje, que juramos dentro de la mesa operatoria de que este ganglio nos va a salir positivo, y cuando nos llega la patología respiramos profundo porque era simplemente un proceso inflamatorio activo. Entonces, creo que todo esto está como que recalcando y nos está afianzando la necesidad de poder invertir más tiempo en la citorreducción y disminuir el esfuerzo quirúrgico en la parte de la linfadenectomía en cáncer de ovario avanzado. Excelente, Sun Ángela. No, y que estamos viendo cuánto tiempo agregaríamos realizando en una llevándolo a un escenario, un cáncer de ovario avanzado, realizar una linfadenectomía de preaórtica y pélvica. Estamos hablando de repente de dos horas de cirugías en promedio. Y la morbilidad, sería interesante evaluar la morbilidad llevada a nuestros hospitales, a nuestros centros. Estamos realmente operando todos los tumores de ovario avanzado con un centro que esté capacitado para toda la morbilidad asociada a este tipo de linfadenectomías. Y bueno, como tú bien lo dijiste, los últimos estudios, el estudio Lion, el estudio Caracos, nos está diciendo que en estos pacientes con cáncer de ovario avanzado no hay un beneficio ni hay cambios en la sobrevida global con una linfadenectomía. Vamos a recapitular un poco porque hay gente que se está conectando. Estamos hablando del papel de la linfadenectomía en cáncer de ovario avanzado, precisamente entre los estadios 2B y 4, en donde la linfadenectomía no ha demostrado un beneficio en la sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Ahora, don Eris, cuando hablamos de la morbilidad asociada en este tipo de linfadenectomías, pe- por la audiencia que tenemos, vamos a hacer como un repaso sobre las diferentes complicaciones que podemos encontrar en este tipo de procedimientos. Bueno, primero el tiempo quirúrgico nos habla que si el paciente tiene una morbilidad desde el punto de vista alejado pues de su enfermedad, llámese hipertensión, diabetes, ya por ahí es un criterio pues para saber que es un paciente que tiene más exposición a la anestesia, va a tener una recuperación digamos más tardía. Adicional a eso, ahí está el riesgo de sangrado, el riesgo de lesión nerviosa, neurológica, de lesiones de uréter, ¿ok? Por toda la disección y todo el tejido que hay que levantar. Incluso si se hace muy profundo, puedes llegar también a lesionar vasos intestinales, vasos mesentéricos, ¿ok? Depende, pues, si no estás bien ubicado en la anatomía, también depende del tipo de paciente que le vas a hacer eso. Generalmente son pacientes obesos, etcétera, en alguno de los casos. El riesgo de tromboembolismo,
¿ok? Entonces aquí hablamos también que es el riesgo inherente a todas las cirugías, pero que evidentemente si tú estás tomando el retroperitoneo como punto de vista, o sea, por tu disección, aumenta mucho más la tasa de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Entonces, esos son básicamente, aparte del edema de miembros inferiores, que son las complicaciones crónicas que puede tener ese paciente, debilidad de los miembros inferiores por alteraciones neurológicas, edema, o linfedema inclusive de miembros inferiores. Básicamente, pues, En el es las estudio morbilidades Lion, que... en el estudio Lion, ellos Ajá, aclararon que como media en los ganglios resecados eran 57 ganglios, o sea, 22 en promedio para aórticos y 35 pélvicos. O sea, no estamos hablando eran de verdad linfadenectomías óptimas, pero eso extensa, muchas veces muy extensa. o sea, a una mayor morbilidad, pues, en manos especializadas, porque, bueno, ni les digo en manos no especializadas si encontramos complicaciones en este caso. Y aquí es interesante también aclarar que, bueno, para esta serie de revisiones se dejan grabadas para que las personas puedan tener acceso a la información que muchas veces vemos a la paciente en el contexto, porque el paciente con tumor de ovario, bueno, aunque hay ya escalas que nos pueden decir cuando la lesión está sospechada, tenemos la escala el IOTA, el ORRAS, que nos pueden decir, ojo, hace falta la visión de un ginecólogo-oncólogo o de un oncólogo para aplicar el riesgo y que sea atendido por un profesional en oncología desde un inicio. Muchas veces se subestima esta patología y dice, no, bueno, pero es que yo le quito el tumor y le hago la histerectomía y bueno, tomo una muestra y no es nada más una muestra, es que sí, este, tienes que conocer toda esta información para así aplicarla y que el paciente tenga el mejor beneficio. Por eso siempre, si a mí me gusta mucho hacer esta serie de revisiones porque nosotros tenemos que aplicar nuestras conductas basadas en evidencias, independientemente de que tú tengas toda la experiencia haciendo las linfadenectomías. Si ya ahorita no está indicado y le vas a agregar menos morbilidad al paciente, va a valer completamente la pena. Hoy en día, los esquemas de tratamiento de quimioterapia son mucho más efectivos. Entonces, haciendo una citorreducción óptima, por supuesto, extrayendo los ganglios que son clínicamente positivos o plastrones, por decirlo de alguna manera, que puedan extraer, la quimioterapia tiene efecto sobre esos ganglios que pudiesen haber quedado. ¿Ok? Lo vemos en la neoadyuvancia. Vemos Así es. cómo pacientes en neoadyuvancia que tienen enfermedad ganglionar positiva se pueden tornar negativos. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los factores fundamentales para plantear que la linfadenectomía no debe realizarse de manera sistemática. ¿Ok? Sino que pudiese ser un caso muy eh, bien planificado y dependiendo de los ganglios afectados, no una linfadenectomía de una sección en particular. ¿Ok? Sí, Aquí, de hecho, de acuerdo con la doctora, y de hecho, vuelvo a mencionar el estudio porque creo que va a ser como una continuación de estas series académicas. El estudio Caracol lo comprueba, porque incluye incluso pacientes con neoadyuvancia, que son llevadas posteriormente a lo que es la cirugía, y mostrando precisamente el hecho de que no existe una diferencia estadísticamente significativa. Y en oncología nos hemos estado dando cuenta de que menos es más, y que ahorita vienen todo lo que son los par y la biología molecular, que nos va a permitir quizás disminuir esa letalidad a la que tanto le tenemos miedo en este tipo de enfermedad, que es la patología ovárica bueno, constituye más del 50% de las muertes por cáncer ginecológico, muertes como tal, pues, luego de que son diagnosticadas. excelente. Liliana, ahorita estamos hablando de linfadenectomías, pero cuando el paciente llega a tu consulta después de una cirugía en cáncer de ovario avanzado, vamos a hablar un poco, porque esto es uno de los factores pronósticos que tú evalúas en la consulta. Pero vamos a hablar de los diferentes factores pronósticos que tú tienes que evaluar en la consulta y que también son importantes. Y bueno, y vamos a mencionarlos porque si no nos vamos a salir completamente del tema de las linfadenectomías. Sí, son muchos los factores. Desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del tumor, desde el punto de vista del procedimiento, desde el punto de vista de la manipulación por parte de anatomía patológica, desde el punto de vista de las comorbilidades. Todo. Todos son factores a tomar en cuenta. Te te La hago edad, Te perdón. hago esta pregunta porque hay doctores ahorita que nos están acompañando, que están haciendo el posgrado de oncología y bueno, no es nada más ver si hay ganglios positivos o no, sino bueno, que hay un grupo de cosas que pueden, incluso el subtipo histológico, las mutaciones asociadas, que eso al final van a marcar la diferencia en el tratamiento. Eh,
Ya para concluir, me gustaría cerrar haciendo énfasis en la importancia de la experiencia del cirujano o de la persona que está atendiendo este tipo de cirugía en este escenario, en cáncer localmente avanzado. Creo que los últimos estudios nos hablan de que no hay un beneficio de la linfadenectomía, como muy bien lo dijo Sunángela, los últimos estudios no han demostrado beneficio, incluso post-neoadyuvancia. Hay preguntas sin responder que, bueno, nos las dirán los siguientes estudios prospectivos, que, bueno, el hecho de cuando hay un plastrón ganglionar, resecar el plastrón ganglionar versus linfadenectomía en este contexto en este contexto de carcinoma de ovario avanzado, los estudios nos están diciendo que no hay diferencia en la sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Vamos, como muy bien lo dijo Sun Ángela, vamos a la medicina como que ajustada, la medicina o oncología de precisión, que Claro. dependiendo de los exámenes que se le haga al paciente, las características del tumor, vamos a dirigir el tratamiento a ese tipo de paciente. Indudablemente la atención por un oncólogo desde un inicio va a marcar la diferencia. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, si quieren agregar algo más. Importante aclarar que, bueno, en cáncer de ovario avanzado, el papel de la linfadenectomía no está justificado actualmente y, bueno, y el deber de nosotros es estar actualizado y aunque estemos entrenados para hacer esa linfadenectomía, si actualmente no tiene beneficio, bueno, tratar de no realizarla en vano. Sí, un No. equipo multidisciplinario es fundamental. Yo creo que el hecho de poder entender con humildad de que lo que no sabemos hacer podemos hacerlo en pro del paciente en conjunto con un compañero que esté con uno, saber referir a la paciente no en el ego quirúrgico, sino saber cuándo tenemos que llevar a la neoadyuvancia a la paciente porque no vamos a otorgarle el beneficio de darle una citorreducción completa es fundamental. Y como dijo la doctora Liliana, tenemos que echar mano de los estudios de imágenes que nos permiten a nosotros poder abrir a la paciente antes de llevarla a mesa operatoria para no encontrarnos con sorpresas. Entonces, eh, hacer todo lo que ha demostrado que es un beneficio para la sobrevida de nuestras pacientes es fundamental porque al final ese es nuestro objetivo. Bueno, Pero yo considero que los pacientes en la enfermedad localmente avanzada tienen que ser manejados tanto por el cirujano como el oncólogo médico antes del procedimiento quirúrgico. Porque también tenemos que entender que los estudios de imágenes, primero, tienen que ser de buena calidad. Ujú. Segundo, tienen que ser evaluados por un imagenólogo que sea especialista en patología tumoral ginecológica. Y tercero, también tenemos que entender que hay ciertos parámetros, como por ejemplo la afectación peritoneal, que no lo vas a poder observar, por ejemplo, en un CT PET. Entonces vas a tener de repente un PET negativo cuando realmente no lo es. Entonces, es importante tener a la mano todos estos factores para decidir, porque realmente la patología ovárica es de difícil manejo, tiene unas altas tasas de mortalidad, como ya lo han mencionado, y tenemos que ofrecerle a la paciente la oportunidad de poder mejorar esos factores de riesgo adversos que ya posee. bueno, no sé si, Don Neris, tú quieres agregar algo más a la... Bueno, sí, pues un poquito más de lo mismo, pues, pero realmente importante destacar, como lo dijo la doctora Solángela y la doctora Liliana, que esto es un equipo multidisciplinario y que el ego quirúrgico tiene que quedar de un lado cuando el beneficio del paciente es definitivamente la prioridad. Una cirugía óptima definitivamente marca un antes y un después de un paciente con cáncer de ovario. Independientemente de que tengas a mano todas las drogas y todo, si no lo haces bien en un principio, lamentablemente el pronóstico del paciente es el que se ve alterado. Y bueno, nuestra misión es preservar a ese paciente y llevarlo a mejor término a su sobrevida libre de progresión y su sobrevida global de una manera pues más eficiente. Bueno, de verdad que, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. De verdad, súper agradecido con Sunángela, con Don Neris por su excelente presentación, con Liliana por su fiel compañía en estos temas oncológicos. Bueno, para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy y para todas las personas que nos acompañaron conectándose, bueno, feliz Día del Trabajador para todos. Qué gusto, bueno, compartir un poco y bueno, y hablar un poco sobre lo que vemos el día a día y que sea para el bienestar de nuestros pacientes y para la optimización de nuestros conocimientos. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos a dar fin entonces a este club virtual el día de hoy. Agradecidos por la presentación, por su presentación y por su compañía. Feliz tardes a todos. Gracias.